En medio del lujo de un restaurante elegante, un joven millonario de la tecnología cena en silencio, perdido en su propia soledad. Afuera, una niña de la calle observa, hambrienta, hasta que reúne el valor para acercarse. Con la voz entrecortada, sorprende a todo el salón al preguntar: ¿Puedo comer contigo, papá? La respuesta inesperada de ese hombre solitario inicia un camino que cambiará para siempre el destino de ambos. La noche del lunes llegaba al restaurante Villadoro con su elegancia habitual. Las luces doradas se reflejaban en las copas de cristal y el murmullo suave de las conversaciones se mezclaba con el sonido discreto del piano que resonaba en el ambiente. Era uno de esos lugares donde cada cubierto costaba más que un salario mínimo, donde las mesas se reservaban con meses de antelación y donde solo los nombres más importantes de la ciudad conseguían una mesa sin esperar. Ricardo Augusto Mendoza ajustó el puño de su camisa italiana y miró una vez más el plato frente a él. El risotto de trufas negras permanecía intacto, enfriándose lentamente mientras él deslizaba el dedo por la pantalla del móvil. Números, gráficos, informes financieros. Su empresa de tecnología financiera había cerrado otro trimestre espectacular. Las acciones subían consistentemente y los inversores lo consideraban un genio de los mercados. A sus 32 años, Ricardo tenía todo lo que la sociedad definía como éxito: una fortuna de 8 cifras, un ático tríplex en el barrio de Salamanca, coches importados y reconocimiento internacional en el mundo de los negocios. Pero allí, en aquella mesa para dos donde siempre cenaba solo, se sentía como un extraño en su propia vida. La soledad no era solo una compañía constante, era una presencia sofocante que lo seguía desde el apartamento vacío hasta las reuniones llenas de gente que hablaba con él, pero que nunca lo veía realmente. Ricardo era admirado, respetado, incluso temido, pero raramente amado de verdad. Y eso lo sabía, aunque nunca lo admitiera ni siquiera para sí mismo. El camarero se acercó discretamente. «Señor Mendoza, ¿puedo retirar el plato? Quizás un postre». Ricardo negó con la cabeza, con los ojos todavía pegados a la pantalla. Otro análisis de mercado, otra proyección de crecimiento. Su vida era una sucesión infinita de números que subían, pero por dentro solo sentía un vacío que crecía junto con su cuenta bancaria. Fue entonces cuando ella apareció. Desde fuera del restaurante, presionando su carita sucia contra el cristal, una niña de unos 7 años observaba el movimiento interior con ojos enormes y curiosos. El uniforme del guardia de seguridad del establecimiento se movía en su dirección, pero ella fue más rápida, corriendo lejos de la entrada principal. Ricardo la vio por casualidad, levantando la mirada del móvil justo cuando ella desapareció de su campo de visión. Gabriela Silva de los Santos no sabía que aquel sería el día que cambiaría su vida para siempre. Para ella, era solo otra noche intentando encontrar algo para comer, después de un día entero, solo con agua y medio pan duro que había encontrado en un contenedor cercano. Hacía 3 semanas, desde que el último albergue temporal la había rechazado por falta de plazas, las calles de Madrid eran su hogar. Dormía en huecos de escaleras, se lavaba en baños públicos cuando conseguía entrar sin ser vista, y sobrevivía de la caridad espontánea de personas que ocasionalmente se compadecían de su situación. Aquella noche, el frío de noviembre cortaba a través de la chaquetita raída que llevaba. Era una prenda que había pertenecido a su madre, 3 tallas más grande que ella, pero que aún guardaba un vestigio de aquel perfume barato que Marcia usaba cuando salía a trabajar de madrugada. Gabriela no entendía completamente lo que le había pasado a su madre. Recordaba una ambulancia, a gente hablando en voz baja, que se la llevaban lejos. Después vinieron los hogares de acogida, las promesas incumplidas de una familia adoptiva, y finalmente las calles, cuando el sistema simplemente la olvidó, entre papeleos y burocracia. Su padre, Joaquín, había desaparecido mucho antes de que su madre se fuera. Gabriela guardaba un vago recuerdo de él, un hombre alto, que olía a alcohol y que gritaba mucho durante las noches. Una vez la había llevado al parque y le había comprado un helado,
pero a la semana siguiente había desaparecido, dejando solo promesas vacías y algo de ropa olvidada en el armario. Ahora, observando el movimiento del sofisticado restaurante, Gabriela sentía que el estómago le dolía de hambre. Había intentado pedir comida en la zona de restauración del centro comercial más temprano, pero los guardias de seguridad la expulsaron antes incluso de que pudiera acercarse a alguna mesa. También había intentado rebuscar en los contenedores de los restaurantes de la zona, pero solo había encontrado restos que ni siquiera su hambre desesperada podía transformar en una comida. El Villadoro parecía un mundo diferente a través de aquellas ventanas de cristal. La gente llevaba ropa bonita, comía en platos blancos relucientes y parecía vivir en una realidad completamente distante a la suya. Pero fue cuando vio a un hombre cenando solo, mirando el móvil mientras la comida se enfriaba en el plato, que algo dentro de ella se movió. Quizás fue instinto, quizás desesperación, o quizás fue aquella vocecita que aún susurraba dentro de su corazón que no toda la esperanza estaba perdida. Gabriela observó a los guardias de seguridad en la entrada. Hablaban entre ellos distraídos. Era su oportunidad. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, reunió todo el valor que pudo encontrar y se acercó a la puerta principal. «Oye, niña, este no es lugar para ti». La voz del guardia la alcanzó antes de que pudiera tocar el pomo. «Por favor, señor, solo quiero hablar con alguien», susurró Gabriela, con la voz temblando no solo de miedo, sino de una frágil esperanza que apenas se atrevía a sentir. «Este no es lugar para una niña de la calle. Vete antes de que llame a la policía». El tono era firme, pero no cruel. El hombre probablemente ya había pasado por esa situación otras veces. Pero Gabriela no se movió. Sus ojos se fijaron de nuevo en el hombre solitario de dentro. Había algo en él que le recordaba a sí misma, una soledad que reconocía, una tristeza que trascendía cualquier diferencia de clase social. Sin poder explicar qué la impulsaba, dio un paso hacia la puerta. «Señor, por favor, ¿me deja entrar solo un minutito?» El guardia ya iba a responder cuando uno de los camareros se acercó. «Marcelo, ¿cuál es el problema aquí?» «Una niña de la calle que quiere entrar. Ya le he dicho que se vaya». El camarero miró a Gabriela con una mezcla de compasión y profesionalidad. «Mira, pequeña, entendemos que necesitas ayuda, pero este no es el lugar para eso. Hay un centro de servicios sociales a 2 calles de aquí. Ellos podrán ayudarte mejor». «No quiero ayuda de los servicios sociales», respondió Gabriela sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. «Quiero hablar con ese hombre de ahí dentro. Solo 5 minutitos». Los 2 hombres siguieron la dirección de su dedo, que apuntaba a Ricardo, quien continuaba absorto en su móvil. «Niña, ese señor es uno de los clientes más importantes que tenemos aquí. No querrá que le moleste». El camarero se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de la brutalidad implícita de sus palabras. Pero Gabriela había oído variaciones de esas mismas palabras durante toda su corta vida. «Parece triste», dijo simplemente, «igual que yo». Había algo en la simplicidad de aquella observación que conmovió al camarero. Miró de nuevo a Ricardo, notando quizás por primera vez la melancolía que emanaba de aquel hombre exitoso. «Escucha, quédate aquí conmigo, pero no puedes entrar. Si él sale, puedes intentar hablar con él en la calle, ¿vale?» Gabriela asintió, pero sus ojos nunca se apartaron de Ricardo. Sabía, con esa certeza inexplicable que a veces tienen los niños, que su vida dependía de aquel momento. Aún no sabía qué palabras usaría, no sabía si él la escucharía, pero sabía que tenía que intentarlo. Dentro del restaurante, Ricardo finalmente apagó el móvil y llamó al camarero para pedir la cuenta. El movimiento fue notado por Gabriela, que sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo. Era ahora o nunca. Mientras el camarero iba a buscar el datáfono, ella se deslizó por la puerta entreabierta con la agilidad que solo los niños de la calle desarrollan. «¡Niña!», gritó el guardia de seguridad detrás de ella, pero Gabriela ya estaba dentro, caminando directamente hacia la mesa de Ricardo. El restaurante entero pareció detenerse. Las conversaciones cesaron a mitad de frase, los tenedores quedaron suspendidos en el aire, y todas las
Miradas se volvieron hacia aquella pequeña figura sucia en medio de la elegancia inmaculada del Villadoro. Ricardo levantó los ojos de la tarjeta de crédito que estaba preparando y vio a Gabriela acercándose a su mesa. Parecía aún más pequeña bajo las luces de la lámpara de araña. La chaqueta demasiado grande la hacía parecer una muñeca abandonada. Sus zapatillas rotas apenas se mantenían en sus pies y su pelo castaño estaba enmarañado, pero fueron los ojos lo que le impactó. Ojos grandes, oscuros, llenos de una inteligencia y un dolor que no deberían existir en una niña de 7 años. Señor, disculpe las molestias. El guardia de seguridad ya llegaba detrás de ella, claramente avergonzado. Se nos ha escapado. La sacaré de aquí ahora mismo. Pero Ricardo levantó la mano, indicándole al hombre que esperara. Había algo en aquella situación que lo intrigaba. La niña no estaba llorando, no estaba pidiendo limosna, no estaba montando un escándalo. Simplemente estaba allí, parada a pocos pasos de su mesa, con una dignidad silenciosa que contrastaba con su apariencia. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ricardo, su voz rompiendo el tenso silencio del restaurante. «Gabriela», respondió ella, con la voz baja pero clara. «¿Y qué quieres, Gabriela?». La pregunta flotó en el aire durante unos segundos. Gabriela miró a su alrededor, notando todas las miradas fijas en ella, sintiendo el peso de la expectativa y del juicio. Luego volvió a mirar a Ricardo, y en ese momento vio más allá de la ropa cara y el aire intimidador. Vio a un hombre solo, tan perdido como ella, solo que en un tipo diferente de soledad. «¿Puedo cenar contigo, papá?», preguntó, la voz saliendo en un susurro que de alguna manera atravesó todo el silencioso restaurante. La pregunta cayó como un rayo. Los camareros se detuvieron donde estaban. Los clientes se miraron entre sí con expresiones de asombro y curiosidad, y el guardia de seguridad dio un paso adelante como si fuera a intervenir físicamente en la situación. Pero fue Ricardo quien más se sorprendió. La palabra «papá» lo golpeó como un puñetazo en el estómago, haciéndole recordar sueños abandonados hacía mucho tiempo sobre familia, hijos, una vida que tenía significado más allá de los números en las hojas de cálculo. Estudió el rostro de la niña, buscando alguna semejanza, algún indicio de que aquello fuera algún tipo de estafa elaborada. Pero todo lo que vio fue a una niña hambrienta que había elegido la palabra más poderosa que conocía para intentar tocar el corazón de un extraño. El restaurante entero esperaba su reacción. La expectativa era clara. Un hombre de la posición de Ricardo rechazaría aquella aproximación, quizás llamaría a la policía o simplemente se iría ignorando la situación. Así funcionaba el mundo. Así había funcionado siempre. Pero en ese momento, algo dentro de Ricardo se rompió. O quizás se arregló. Miró la silla vacía frente a él, la que siempre estaba vacía en todas sus comidas solitarias, y por primera vez en 1900 años, imaginó a alguien sentado allí. «Sí, puedes sentarte», dijo, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. El asombro en el restaurante fue palpable. Los murmullos comenzaron a extenderse por las mesas, pero Ricardo ya no estaba prestando atención. Sus ojos estaban fijos en Gabriela, que parecía tan sorprendida como todos los demás. «¿En serio?», preguntó ella, como si no pudiera creerlo. «¿En serio? Siéntate aquí». Ricardo acercó la silla frente a él. «¿Tienes hambre?». Gabriela asintió, todavía vacilante, como si esperara que aquello fuera algún tipo de broma cruel. Pero cuando se sentó en la silla mullida, cuando sintió la textura del mantel bajo sus manos sucias, la realidad comenzó a asentarse. Estaba realmente allí, sentada a la mesa con un hombre que podría haber sido su padre en otro universo, en otra vida. «Camarero», llamó Ricardo, su voz ahora firme y decidida, «traigan la carta infantil y un plato de lo que ella quiera». «Señor Mendoza», se acercó discretamente el maître, «quizás sería mejor». «Traigan la comida», interrumpió Ricardo, sin apartar los ojos de Gabriela. «Y un vaso de zumo de naranja también». En los minutos que siguieron, el restaurante reanudó gradualmente su movimiento normal, pero con un murmullo de fondo sobre la inusual situación.
Ricardo observaba a Gabriela examinar la carta con el mismo cuidado que él dedicaba a los informes financieros importantes. ¿Sabes leer?, preguntó, genuinamente curioso. Más o menos. Mi madre me enseñó algunas palabras antes de... Se detuvo sin terminar la frase. ¿Antes de qué? Gabriela lo miró, evaluando si podía confiar. Había algo en su voz, una amabilidad que no estaba acostumbrada a escuchar. Antes de que se fuera al cielo. La simplicidad de la respuesta golpeó a Ricardo de una manera que no esperaba. Se vio a sí mismo recordando su propia infancia, a su propia madre, que había muerto cuando él tenía 15 años. Recordó cómo el mundo le había parecido vacío después de eso, cómo se había encerrado en sí mismo y había construido muros alrededor de su corazón que nunca más había derribado por completo. «Lo siento», dijo, y por primera vez en años la expresión salió con absoluta sinceridad. El camarero trajo el zumo y Gabriela bebió como si fuera la primera vez que probaba algo dulce en la vida. Quizás lo era. Pidió una hamburguesa simple, pero cuando llegó la comida, comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete real. «¿Cuánto tiempo llevas sola?», preguntó Ricardo entre un bocado y otro de ella. «No lo sé bien. Hace algunas semanas que no duermo en una cama de verdad». Gabriela se limpió la boca con la servilleta de tela, intentando imitar los buenos modales que observaba en las otras mesas. «Antes de eso me quedaba en unas casas, pero siempre tenía que irme». «¿Y tu padre?». El rostro de Gabriela se ensombreció. «Se fue cuando yo era muy pequeña. Mi madre decía que no sabía cuidar de los niños». Se detuvo y luego añadió, con una madurez desconcertante, «Creo que no sabía cuidar ni de sí mismo». Ricardo sintió que algo se movía en su pecho. Reconocía ese dolor, esa resignación precoz que nace cuando un niño necesita crecer demasiado rápido para sobrevivir. Se encontró haciendo una pregunta que jamás había imaginado que haría. «¿Dónde vas a dormir esta noche?». Gabriela se encogió de hombros. «Encontraré algún sitio. Siempre me las apaño». La respuesta casual de ella sobre algo tan fundamental como tener un techo para dormir removió algo primitivo dentro de Ricardo. Miró a esa niña, lo suficientemente valiente como para entrar en un restaurante de lujo y llamarlo papá, lo suficientemente inteligente como para reconocer la soledad en un extraño, y lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sola en las calles, y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Te gustaría dormir en una cama de verdad esta noche?». Gabriela dejó de comer y lo miró con desconfianza. Había aprendido en las calles que las ofertas demasiado generosas generalmente venían con precios demasiado altos. «¿Por qué? ¿Qué quieres a cambio?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Se detuvo a pensar y se dio cuenta de que no sabía exactamente por qué estaba haciendo esa oferta. Solo sabía que la idea de dejar que Gabriela volviera a las calles en esa noche fría le molestaba de una manera que no podía explicar. «No quiero nada a cambio», respondió honestamente. «Solo creo que todos los niños deberían tener un lugar seguro donde dormir». Gabriela lo estudió durante un largo momento, sus grandes ojos tratando de descifrar si ese hombre era seguro, si podía confiar en él, si aquello no era solo otra promesa que se rompería. Pero había algo en Ricardo, una tristeza familiar que ella reconocía, que le hacía sentir que, quizás, solo quizás, ya no estaba completamente sola en el mundo. «¿Me prometes que no me harás nada malo?», preguntó con la voz pequeña pero decidida. «Lo prometo», respondió Ricardo, y por primera vez en su vida adulta, hizo una promesa que sabía que cumpliría a cualquier precio. «Entonces vale», dijo Gabriela, volviendo a comer con un apetito que mezclaba el hambre física con un hambre emocional que ni siquiera sabía que existía. Ricardo llamó al camarero y pidió la cuenta. Luego cogió el móvil para llamar a su chofer. Mientras hablaba por teléfono, explicando que necesitaría hacer una parada para comprar algunas cosas antes de volver a casa, Gabriela terminó su comida y miró alrededor del restaurante al que se había atrevido a entrar. La gente todavía la observaba ocasionalmente, pero ahora con curiosidad en lugar de desaprobación. Cuando salieron del restaurante,
El chofer de Ricardo, don Antonio, un hombre de 50 años que trabajaba para él desde hacía 5, no pudo disimular su sorpresa al ver a la niña. «Señor Ricardo, la señorita es Gabriela», respondió Ricardo, ayudándola a entrar en el asiento trasero del sedán negro. «Vamos a necesitar hacer algunas compras antes de ir a casa». Don Antonio solo asintió. En 5 años trabajando para Ricardo, había aprendido que su jefe era un hombre de pocas palabras y muchas sorpresas, pero aquella sin duda sería una historia para contarle a su esposa cuando llegara a casa. La primera parada fue en unos grandes almacenes que todavía estaban abiertos. Ricardo compró ropa básica para Gabriela, pijamas, ropa interior, 2 mudas de ropa casual, zapatos adecuados para su talla y artículos de higiene personal. Gabriela lo acompañó en silencio, todavía procesando la surrealidad de la situación. «Elige el cepillo de dientes que más te guste», le dijo Ricardo en la sección de higiene personal. Gabriela señaló un cepillo rosa con dibujos de princesas. «¿Es muy caro?», preguntó mirando el precio. «No te preocupes por eso», respondió él, poniendo el cepillo en el carrito junto con pasta de dientes infantil, champú, acondicionador y jabón. Durante toda la compra, Gabriela observaba a Ricardo con una atención casi científica, tratando de entender qué tipo de persona era ese hombre que había respondido a su petición desesperada con una generosidad que nunca había experimentado. Era amable, pero reservado, cuidadoso, pero no invasivo. Y había una melancolía en él que reflejaba la suya propia, como si ambos estuvieran navegando por aguas solitarias muy parecidas. Cuando finalmente llegaron al edificio de Ricardo en el barrio de Salamanca, Gabriela levantó la mirada hacia la torre de cristal y acero que se erguía hacia las estrellas. Era el tipo de edificio que solo veía de lejos, caminando por las calles, imaginando qué tipo de personas vivían allí arriba. El apartamento de Ricardo ocupaba los 3 últimos pisos del edificio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en su vestíbulo, Gabriela se quedó boquiabierta. El espacio era amplio, moderno, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid iluminado. Pero a pesar de todo el lujo, había algo vacío en el ambiente, como si fuera más un escaparate que un hogar. «Madre mía», susurró, pisando con cautela el suelo de mármol, como si tuviera miedo de romperlo. «Puedes entrar sin problema», dijo Ricardo notando su vacilación. «Doña Concepción», llamó. Una señora de unos 60 años apareció en el salón, secándose las manos en un delantal. Había trabajado para Ricardo los últimos 3 años, cuidando de la limpieza y ocasionalmente preparando sus comidas. Cuando vio a Gabriela, su expresión se suavizó de inmediato. «Doña Concepción, esta es Gabriela. Se va a quedar aquí esta noche. ¿Podría prepararle la habitación de invitados?». Concepción miró de Ricardo a Gabriela y de vuelta a Ricardo, pero sus décadas de experiencia cuidando de jefes excéntricos le impidieron hacer preguntas. «Claro, señor Ricardo. Niña, ¿ya has cenado?». «Sí, gracias», respondió Gabriela educadamente, impresionada por la amabilidad de la mujer mayor. «¡Qué niña más educada!», murmuró Concepción, dirigiéndose ya hacia la habitación de invitados. «Voy a preparártelo todo muy bien, mi amor». Ricardo le enseñó el apartamento a Gabriela, el salón con su televisión enorme, la biblioteca con cientos de libros, que rara vez leía, la cocina equipada que rara vez usaba para cocinar, y finalmente la habitación que sería suya esa noche. La habitación de invitados era más grande que cualquier lugar donde Gabriela hubiera dormido jamás. Tenía una cama de matrimonio con sábanas blancas inmaculadas, un baño privado y una ventana con vistas a la ciudad que brillaba allá abajo como un mar de estrellas. «El baño es solo para ti», explicó Ricardo. «Hay toallas limpias y doña Concepción ha dejado champú y jabón. ¿Sabes ducharte sola?». Gabriela asintió, todavía medio aturdida con todo aquello. «No cambiarás de idea. ¿Durante la noche y me echarás?». La pregunta lo tomó por sorpresa por segunda vez esa noche. «No voy a cambiar de idea», prometió. «Puedes dormir tranquila». «¿Y por la mañana?». Ricardo se detuvo a pensar.
Había actuado por impulso en el restaurante, movido por una combinación de soledad, compasión y algo más que aún no podía identificar. Pero ahora, mirando a Gabriela en su apartamento, vistiendo ropa nueva que él había comprado, se dio cuenta de que no quería que aquello terminara a la mañana siguiente. «Por la mañana hablamos de eso», dijo, «pero no vas a volver a la calle, eso te lo puedo prometer». Aquella noche, por primera vez en semanas, Gabriela se dio una ducha caliente. Se quedó bajo el chorro de agua hasta que empezó a enfriarse, dejando que el calor lavara no solo la suciedad de las calles, sino también un poco del miedo y la tensión constante que cargaba sobre sus hombros. Cuando salió del baño vistiendo el pijama nuevo, encontró a doña Concepción arreglando la cama. «Niña, necesitas un corte de pelo», dijo la señora con cariño. «Mañana me encargo de eso, ¿vale?» Gabriela asintió y se metió en la cama mullida. Doña Concepción la arropó con cuidado y le besó la frente antes de apagar la luz. «Duerme bien, mi ángel. Si necesitas algo, llámame, ¿eh?» Sola en la oscuridad, Gabriela miró por la ventana a la ciudad allá abajo y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar que quizás su vida podría ser diferente. Al otro lado de la pared, Ricardo estaba tumbado en su propia cama, pero no podía dormir. Se preguntaba qué había hecho, qué responsabilidad había asumido y por qué se sentía más vivo esa noche que en cualquier otra de los últimos años. Apa, las 2 de la madrugada, oyó un ruido bajo que venía de la habitación de Gabriela. Preocupado se levantó y caminó hasta su puerta, llamando suavemente. «¿Gabriela? ¿Estás bien?» Oyó sollozos ahogados y abrió la puerta despacio. Estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas contra el pecho, llorando en silencio. «¿Qué pasa?», preguntó, acercándose y sentándose en el borde de la cama. «He soñado con mi madre», dijo entre sollozos, «y cuando me he despertado, por un segundo he olvidado dónde estaba. He pensado que todavía estaba en la calle». Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Sin pensarlo mucho, extendió la mano y le tocó el pelo suavemente. «Ya no estás en la calle, estás aquí y estás a salvo». «¿Por qué?», preguntó ella, levantando sus ojos enrojecidos hacia él. «¿Por qué estás siendo tan bueno conmigo? Ni siquiera me conoces». Era una pregunta para la cual Ricardo no tenía una respuesta completa. Solo sabía que a partir de ese momento, proteger a Gabriela se había convertido en lo más importante de su vida. «A veces encontramos a personas que nos necesitan en el momento adecuado», dijo, «y a veces nosotros también las necesitamos a ellas, aunque ya no lo sepamos». Gabriela lo miró durante un largo momento, y luego hizo algo que los sorprendió a ambos. Extendió su pequeña mano y tocó la de él. «Gracias por no haberme echado del restaurante». «Gracias a ti por haber venido a hablar conmigo», respondió él, dándose cuenta de que era absolutamente verdad. Aquella noche, Ricardo se quedó sentado en el sillón de la habitación hasta que Gabriela volvió a dormirse. Y mientras observaba a esa valiente niña descansar finalmente a salvo, supo que su vida había cambiado para siempre. Aún no sabía cómo lo haría funcionar, qué pasos legales tendría que dar, o cómo se lo explicaría al mundo. Solo sabía que ya no podría imaginar su apartamento vacío, sus comidas solitarias o su vida sin significado, sin tener a Gabriela cerca. Afuera, Madrid continuaba con su frenética vida nocturna, millones de personas durmiendo, soñando, luchando, sobreviviendo. Pero dentro de aquel apartamento en lo alto de la ciudad, 2 almas solitarias habían encontrado la una en la otra la promesa de que quizás, solo quizás, nadie necesitaba estar solo para siempre. Los primeros rayos de sol del martes entraron por la ventana del apartamento de Ricardo, pero Gabriela ya llevaba una hora despierta, sentada en la cama, observando la ciudad despertar allá abajo. Se había despertado varias veces durante la noche, siempre comprobando si seguía en el mismo lugar, si aquello no había sido solo un sueño. Cada vez que abría los ojos y veía el techo alto, los muebles elegantes y sentía la suavidad de las sábanas, una mezcla de alivio e incredulidad la invadía.
Doña Concepción llamó suavemente a la puerta a las 7 de la mañana. «Niña, ¿despierta? El señor Ricardo ya se ha ido a trabajar, pero ha dejado recado de que puedes desayunar y que él vuelve a la hora de comer». Gabriela se vistió con una de las mudas nuevas y encontró a Concepción en la cocina, preparando un desayuno que parecía un banquete en comparación con lo que ella estaba acostumbrada. Pan recién hecho, mantequilla, mermelada, leche con cacao, fruta cortada en trocitos perfectos. «Siéntate aquí, mi amor». Concepción señaló un taburete alto en la barra de la cocina. «El señor Ricardo dijo que te gusta el zumo de naranja». Mientras comía, Gabriela observaba a Concepción preparar el almuerzo. La mujer trabajaba con una eficiencia tranquila, sazonando la comida, lavando los platos, manteniéndolo todo impecable. Era reconfortante observar esa rutina doméstica, algo que Gabriela había olvidado que existía. «Doña Concepción», dijo entre bocado y bocado, «¿el señor Ricardo está siempre así de solo?». La pregunta hizo que Concepción dejara de cortar las verduras. Miró a Gabriela con una expresión maternal que la niña no veía desde hacía mucho tiempo. «Ay, hija mía, ese hombre vive más solo que un pájaro sin nido. 3 años llevo trabajando aquí y nunca le he visto traer a nadie a casa, ni amigos, ni novia, ni familia. Solo trabajo, trabajo, trabajo». Meneó la cabeza con tristeza. «Un hombre bueno como él, con tanto que ofrecer, pero cerrado como una ostra». «¿Crees que me va a echar?», preguntó Gabriela, la inseguridad trasluciéndose en su voz. Concepción soltó el cuchillo y se acercó a la niña, poniendo las manos en sus pequeños hombros. «Niña, yo vi sus ojos ayer cuando llegó aquí contigo. Eran unos ojos diferentes, tenían una luz que nunca le había visto antes. Y esta mañana, antes de irse a trabajar, me ha dado una lista de cosas para comprarte. Más ropa, juguetes, material escolar. Un hombre que no quiere a una niña en casa no hace una lista de juguetes, mi ángel». El alivio que sintió Gabriela fue tan intenso que casi la hizo llorar. Había pasado toda la mañana intentando prepararse psicológicamente para la posibilidad de tener que volver a las calles, ensayando mentalmente cómo agradecería la noche de hospitalidad antes de marcharse. Oír que Ricardo había hecho planes que incluían su permanencia era como recibir un regalo inesperado. Aquella mañana, Concepción llevó a Gabriela a la peluquería de la planta baja del edificio, donde su amiga Solange trabajaba. El corte de pelo fue una transformación casi mágica. Los mechones enmarañados y sin vida dieron paso a un corte moderno y bien cuidado que reveló el delicado rostro de Gabriela, sus ojos expresivos y una sonrisa tímida pero genuina. «Dios mío, qué niña más guapa», exclamó Solange cuando terminó. Estaba toda escondida debajo de ese pelo. De vuelta en el apartamento, Concepción ayudó a Gabriela a probarse la ropa nueva. Era la primera vez en mucho tiempo que llevaba ropa que le quedaba perfecta, que era nueva, que olía a tienda en lugar de oler a uso prolongado y lavado insuficiente. Cada prenda nueva que se ponía era como vestir una nueva versión de sí misma. «Ahora pareces una princesa», dijo Concepción ajustando una blusa azul que realzaba los ojos de Gabriela. «Pero recuerda, hija mía, la ropa bonita está bien, pero lo que hace especial a una persona es lo que tiene aquí dentro», señaló hacia el corazón. «Y tú tienes un corazón de oro, eso cualquiera puede verlo». Ricardo llegó para almorzar a las 12:30 en punto, como había prometido. Cuando vio a Gabriela, se detuvo en la entrada del salón, claramente impresionado por la transformación. «Vaya», dijo, una sonrisa genuina apareciendo en su rostro. «Te ves diferente». «¿Diferente? ¿Cómo? ¿Diferente para mal?», preguntó Gabriela, todavía insegura con su nueva apariencia. «Diferente como una niña que siempre ha sido guapa, pero que ahora se le puede ver bien», respondió Ricardo, y por primera vez Gabriela se sintió realmente bonita. Durante el almuerzo, Ricardo observó a Gabriela comer con menos ansiedad que la noche anterior. Todavía guardaba un trozo de pan en el bolsillo, un hábito de quien nunca está seguro de dónde vendrá la próxima comida, pero estaba más relajada, más presente. «Gabriela»,
dijo dejando el tenedor en el plato. Necesito hablar contigo de algunas cosas importantes. La niña se tensó de inmediato, preparándose para oír que tendría que irse. No es nada malo, se apresuró a añadir Ricardo, dándose cuenta de su reacción. Es sobre que te quedes aquí, oficialmente. ¿Oficialmente? Para que puedas quedarte aquí de verdad, como parte de la familia, hay algunas cosas que tenemos que hacer. Papeleo, hablar con algunos organismos del gobierno, esas cosas. Es complicado, pero conozco a un abogado muy bueno que puede ayudarnos. Gabriela procesó esa información lentamente. ¿Eso quiere decir que quieres que me quede para siempre? La pregunta llegó al meollo de la cuestión que Ricardo había estado evitando enfrentar directamente. Sabía que la decisión de acoger a Gabriela había sido impulsiva, motivada por emociones que ni siquiera podía nombrar por completo. Pero mirándola en ese momento, viendo cómo había florecido en apenas una noche de cuidado y seguridad, se dio cuenta de que ya no había duda en su mente. Sí, quiero, dijo, y las palabras salieron con una certeza que lo sorprendió. Si tú quieres quedarte, quiero que formes parte de mi familia. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio y felicidad. Quiero quedarme, susurró. Tengo muchas ganas de quedarme. Aquella tarde, Ricardo canceló todas sus reuniones y llamó al doctor Enrique Moura, un abogado especializado en derecho de familia que había hecho algunos trabajos para su empresa en el pasado. La conversación por teléfono fue esclarecedora y, al mismo tiempo, aterradora por la complejidad del proceso. Ricardo, explicó el doctor Enrique con su voz pausada, lo que propones es técnicamente posible, pero va a ser un proceso largo y complejo. Estamos hablando primero de una guarda provisional y luego de una posible adopción. Implicará a los servicios sociales, al juzgado de familia, a asistentes sociales, a psicólogos. Querrán investigar tu vida, tu capacidad para ser padre, la situación de la niña. ¿Y cuánto tiempo tarda eso?, preguntó Ricardo, observando a Gabriela jugar con algunos libros que él había sacado de la estantería para ella. Puede ser unos meses, puede ser más de un año. Depende de muchas variables. Lo primero que tenemos que hacer es regularizar su situación inmediata. Una niña de 7 años no puede simplemente vivir contigo sin documentación legal. Mañana mismo tienes que ir a los servicios sociales. ¿Y si creen que no soy adecuado? Mira, Ricardo, voy a ser franco contigo. Eres soltero, tienes una buena situación económica, no tienes antecedentes penales, tienes una casa adecuada. Desde el punto de vista práctico, cumples la mayoría de los criterios. La cuestión es, ¿estás realmente preparado para ser padre? Porque esto no es adoptar una mascota, es asumir la responsabilidad completa de un ser humano en formación. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La pregunta resonó en la mente de Ricardo durante varias horas después de que terminara la llamada. Nunca había considerado seriamente tener hijos. Su vida se había construido en torno al trabajo, al éxito profesional, a la acumulación de bienes. La idea de la paternidad siempre le había parecido incompatible con sus objetivos y su estilo de vida. Pero observando a Gabriela explorar su apartamento con curiosidad infantil, haciendo preguntas sobre los libros, intentando entender cómo funcionaba el mando a distancia de la televisión, se dio cuenta de que quizás estar preparado para ser padre era menos importante que estar dispuesto a aprender. El miércoles por la mañana, Ricardo y Gabriela fueron juntos a la oficina de servicios sociales de la zona. El edificio era sencillo, funcional, sin el glamour de las oficinas empresariales por las que Ricardo solía moverse. La sala de espera estaba llena de familias en situaciones diversas, padres intentando recuperar la custodia de sus hijos, parejas que querían adoptar, niños acompañados de asistentes sociales. Gabriela se agarró a la mano de Ricardo cuando llamaron su nombre. «Todo va a salir bien», le susurró, aunque él mismo no estaba del todo seguro. La trabajadora social que los atendió
Era una mujer de mediana edad llamada Vera Santos, con el pelo canoso y unos ojos que parecían capaces de ver a través de las personas. Escuchó la historia de Ricardo con expresión neutra, tomando notas ocasionales, mientras Gabriela permanecía callada a su lado. «Señor Mendoza», dijo Vera cuando él terminó de explicar la situación, «lo que usted ha hecho es un acto de solidaridad loable, pero necesito que entienda que la situación actual es irregular. Gabriela es una menor de edad en situación de vulnerabilidad y legalmente debería estar bajo la custodia del Estado hasta que se resuelva su situación familiar». El corazón de Ricardo se disparó. «¿Eso significa que tendrá que ir a Pinumedinsimpas, un centro de acogida?» «En circunstancias normales, sí, pero...» Vera miró a Gabriela, que se había encogido en la silla, considerando que la niña está visiblemente bien cuidada y que usted demuestra interés en formalizar la situación, podemos tramitar un término de guarda provisional inmediata. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Gabriela puede permanecer con usted mientras iniciamos el proceso de investigación para la guarda definitiva. Pero usted tendrá que someterse a entrevistas, visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas, y tendrá que matricular a Gabriela en el colegio de inmediato. Gabriela levantó la cabeza al oír la palabra colegio. Hacía más de 2 años que no asistía a una clase con regularidad. ¿Puedo ir al cole otra vez?, preguntó con la voz llena de esperanza. «Claro que puedes, mi amor», respondió Vera con una sonrisa maternal. «Todos los niños tienen derecho a la educación». Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Ricardo tuvo que adaptar por completo su rutina. Él, que estaba acostumbrado a trabajar 12 horas al día, descubrió que tener una niña en casa requería una presencia que nunca había considerado necesaria. Gabriela necesitaba que la llevaran a comprar uniformes escolares, materiales, pasó por consultas médicas para verificar su estado general de salud y tuvo que hacer evaluaciones pedagógicas para determinar en qué curso sería matriculada. El doctor Mauricio Silva, el pediatra que examinó a Gabriela, habló en privado con Ricardo después de la consulta. Físicamente está bien, un poco por debajo del peso ideal para su edad, algunas deficiencias nutricionales que se pueden corregir con una alimentación adecuada. Pero Ricardo hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Esta niña ha pasado por traumas significativos. Recomiendo encarecidamente un seguimiento psicológico. ¿Qué tipo de traumas? Abandono, pérdida de la madre, vida en las calles. Son experiencias que dejan marcas profundas en la psique infantil. Necesitará paciencia, comprensión y probablemente terapia para procesar todo lo que ha vivido. Aquella noche, Ricardo encontró a Gabriela sentada en el suelo del salón, hojeando uno de sus libros de negocios. No podía leer la mayoría de las palabras, pero examinaba las figuras y los gráficos con concentración. «¿Qué intentas entender ahí?», preguntó, sentándose a su lado en la alfombra. «Quería saber en qué trabajas», respondió. «Doña Concepción dijo que eres muy importante y que tienes una empresa grande». Ricardo cogió el libro y empezó a explicar, en términos sencillos, lo que hacía, su empresa. Gabriela lo escuchaba con una atención que pocos adultos dedicaban a sus explicaciones sobre tecnología financiera. «¿Te gusta lo que haces?», preguntó cuando él terminó. La pregunta lo tomó por sorpresa. Era algo que nadie le había preguntado directamente. Siempre había asumido que gustar o no gustar era irrelevante. Lo importante era tener éxito. «Yo no sé si es una cuestión de gustar», respondió honestamente. «Es lo que sé hacer bien. Mi madre decía que cuando te gusta lo que haces, el trabajo no parece trabajo», dijo Gabriela, repitiendo una frase que probablemente había oído años atrás. En 1900, esa simple respuesta, Ricardo vio una sabiduría que había perdido en algún punto del camino para convertirse en quien era. La primera semana de Gabriela en el colegio fue un período de adaptación intensa para ambos. Ricardo tuvo que reorganizar por completo su agenda para llevarla por la mañana y recogerla por la tarde. El colegio privado que eligió
Era conocido por su excelencia académica y su apoyo a alumnos con diferentes trasfondos. La profesora de Gabriela, Marcia Fernández, llamó a Ricardo el miércoles por la tarde. «Señor Mendoza, me gustaría hablar con usted sobre Gabriela. ¿Puede venir aquí cuando se venga a recogerla?» El tono serio de la profesora hizo que Ricardo temiera que hubiera algún problema. Cuando llegó al colegio, encontró a Marcia preparando material en el aula vacía. «Siéntese, por favor», dijo, señalando una silla pequeña de niño. «Quiero hablar sobre Gabriela». «¿Se está portando mal?», preguntó Ricardo, preparándose para tener que lidiar con problemas de disciplina. «Al contrario», sonrió Marcia. «Gabriela es una de las niñas más educadas e interesadas que he tenido en mi clase, pero he notado algunas cosas que creo que es importante que sepa». Abrió una carpeta con dibujos y actividades de Gabriela. «Mire estos dibujos», mostró papeles cubiertos con figuras de colores. «Gabriela dibuja siempre las mismas cosas: casas con ventanas brillantes, familias reunidas en la mesa, niños jugando en jardines. Son dibujos sobre lo que desea, no sobre lo que ha vivido». Ricardo estudió los dibujos notando la atención que Gabriela dedicaba a los detalles de las casas, siempre con muchas ventanas iluminadas. «Y hay más», continuó Marcia. «Cuando pedimos a los niños que hablen de sus familias, Gabriela siempre duda. Habla de usted con mucho cariño, pero he notado que todavía le cuesta definir qué lugar ocupa en su vida. Ayer me preguntó si era solo una visita larga en su casa». La observación golpeó a Ricardo como un puñetazo. Se había preocupado tanto por los aspectos prácticos y legales de la situación que no se había dado cuenta de que Gabriela todavía no se sentía completamente segura sobre su permanencia. Aquella noche, cuando llegaron a casa, Ricardo llamó a Gabriela para que se sentara con él en el sofá del salón. «Gabriela, necesito hacerte una pregunta y quiero que respondas con total honestidad. ¿Estás feliz aquí?» Ella asintió vigorosamente. «Muy feliz». «¿Y tienes miedo de algo?». La pregunta hizo que Gabriela bajara la mirada. Durante unos minutos permanecieron en silencio. «A veces tengo miedo de despertarme y descubrir que todo ha sido un sueño», dijo finalmente. «O de que te canses de mí y me eches». Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Se dio cuenta de que todas las palabras de garantía que le había dado no eran suficientes para borrar años de inestabilidad y abandono de la vida de Gabriela. «¿Quieres saber una cosa?», dijo, acercándola más a él. «Yo también tengo miedo». «¿De qué?». «Tengo miedo de no ser un buen padre para ti. Nunca. He sido padre antes, no sé cómo funciona. Pero ¿sabes qué he descubierto? Tener miedo no es malo, significa que nos importa». Gabriela lo miró con sus ojos grandes y serios. «¿De verdad quieres ser mi padre?». «Lo quiero más que nada en el mundo», respondió Ricardo, y se dio cuenta de que era absolutamente verdad. «¿Y tú quieres que yo sea tu padre?». «Quiero», susurró, echando los brazos alrededor de su cuello en un abrazo que lo sorprendió por la intensidad del afecto. En ese abrazo algo se solidificó entre ellos. Ya no era solo un acto de caridad o un impulso de soledad. Era el reconocimiento mutuo de que habían encontrado el uno en el otro no solo compañía, sino familia. A partir de esa conversación, Ricardo comenzó a incluir a Gabriela de forma más activa en las decisiones de la casa. Eligieron juntos cómo decorar su habitación, que ahora se estaba convirtiendo oficialmente en suya de forma permanente. Gabriela eligió un papel pintado con estrellas y nubes, y Ricardo contrató a un decorador para transformar el espacio en una habitación realmente infantil, llena de colores, libros y juguetes. El proceso burocrático seguía avanzando. Las visitas de la asistente social eran regulares y cada una de ellas representaba una pequeña victoria. Solange Prados, la asistente social responsable del caso, hacía informes detallados sobre las condiciones de vida de Gabriela, su desarrollo emocional y la adaptación de Ricardo al papel de cuidador. «Señor Mendoza», dijo durante una de las visitas, «¿puedo hacerle algunas preguntas personales?». «Claro». «Nunca ha estado casado. Nunca quiso tener hijos antes». Ricardo se detuvo a pensar en la respuesta. «Nunca encontré a la persona adecuada para casarme, y en cuanto a tener hijos,
Creo que nunca me permití quererlo porque siempre pensé que no sería bueno en eso. ¿Y qué ha cambiado? Miró a Gabriela, que estaba en el jardín de invierno jugando con los libros de cuentos infantiles que él le había comprado. Conocer a Gabriela me hizo darme cuenta de que quizás he estado huyendo de la posibilidad de amar a alguien de verdad. Con ella no hay forma de huir. Ella me necesita, y he descubierto que yo también la necesito a ella. Solange tomó algunas notas y sonrió. Puedo decir que es obvio el cariño entre ustedes dos. Gabriela ha florecido mucho desde que está aquí. Está más segura de sí misma, se expresa mejor, se está desarrollando académicamente, está haciendo un buen trabajo. El elogio significó más para Ricardo que cualquier reconocimiento profesional que hubiera recibido jamás. Las semanas se convirtieron en meses y la vida de Ricardo y Gabriela comenzó a tener una rutina que ambos apreciaban. Las mañanas eran para desayunar juntos. Ricardo la llevaba al colegio de camino al trabajo, la recogía al final de la tarde y cenaban juntos todas las noches. Los fines de semana se dedicaban a paseos, idas al centro comercial, cine, parques. Una de esas tardes de sábado, estaban en el Parques del Retiro cuando Gabriela hizo una pregunta que Ricardo no esperaba. ¿Por qué crees que mi padre de verdad me abandonó? La pregunta estaba cargada de un dolor que Gabriela rara vez demostraba. Ricardo dejó de caminar y se arrodilló frente a ella. No lo sé, Gabriela. A veces los adultos toman malas decisiones. Eso no significa que fuera culpa tuya. Pero si yo hubiera sido una hija mejor... No, interrumpió Ricardo firmemente. Eres una hija perfecta. Si él no pudo verlo, el problema era suyo, no tuyo. ¿Tú nunca me harás eso? ¿Nunca me abandonarás? Nunca, prometió Ricardo. Ahora, estás pegada a mí. No hay forma de que te libres de mí ni queriendo. Gabriela se rió, pero Ricardo vio lágrimas en sus ojos. Se dio cuenta de que cuidar de Gabriela no era solo darle casa, comida y educación. Era curar heridas antiguas, construir una confianza que se había roto muy pronto, y enseñarle que era posible ser amada incondicionalmente. Aquella noche, cuando Gabriela ya estaba durmiendo, Ricardo se sentó en su despacho y escribió una carta. Era algo que el doctor Enrique le había sugerido: documentar sus pensamientos y sentimientos durante el proceso de adaptación. Hoy hace 2 meses que Gabriela llegó a mi vida, escribió. 2 meses que han cambiado todo lo que creía saber sobre la felicidad, el propósito y el amor. No solo ha traído luz a mi casa, ha traído significado a mi existencia. Siempre pensé que el éxito consistía en acumular cosas, alcanzar metas profesionales, ser admirado por extraños, pero he descubierto que el éxito es ver su sonrisa cuando llega del colegio, es oír sus risas resonando por los pasillos que antes eran silenciosos, es saber que alguien me necesita de verdad, no por mi dinero o mi posición, sino por lo que puedo ofrecer como ser humano. Cuando terminó de escribir, Ricardo miró por la ventana a la ciudad iluminada allá abajo. Tenía la sensación de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era solo Ricardo, el empresario de éxito. Era Ricardo, el padre de Gabriela, y esa nueva identidad le encajaba mejor que cualquier otro papel que hubiera interpretado en la vida. Desde la habitación de al lado, le llegó el suave sonido de la respiración de Gabriela durmiendo. Era un sonido que se había convertido en la banda sonora de su felicidad, la prueba viva de que su vida había encontrado un propósito que trascendía cualquier éxito material. En solo 2 meses, había descubierto que ser padre no consistía en estar preparado, consistía en estar presente. Y por primera vez en su vida, Ricardo estaba completamente presente para alguien que realmente importaba. 3 meses después del encuentro en el restaurante, la vida de Ricardo y Gabriela había encontrado un ritmo cómodo y lleno de pequeñas alegrías cotidianas. Las mañanas comenzaban con un desayuno juntos, donde Gabriela contaba sus sueños de la noche anterior y Ricardo compartía los planes del día. La niña se había adaptado completamente al colegio, haciendo amistades y destacando especialmente en lengua y plástica. Su habitación estaba ahora decorada exactamente como ella había soñado,
paredes estrelladas, una estantería llena de libros de colores y juguetes organizados, con el cuidado de quien valora cada pequeña posesión. Pero fue en una mañana soleada de septiembre cuando el doctor Enrique llamó con noticias que cambiarían el rumbo de sus vidas. «Ricardo», su voz sonó más seria de lo habitual, «necesito hablar contigo sobre el proceso de Gabriela. ¿Puedes venir al despacho hoy?» «¿Ha pasado algo?», preguntó Ricardo, sintiendo que se le encogía el estómago. «No es nada urgente, pero es información importante que necesitamos discutir personalmente». Aquella tarde, Ricardo dejó a Gabriela con doña Concepción y condujo hasta el despacho del abogado en el centro de Madrid. El elegante edificio de oficinas contrastaba con el nerviosismo que sentía. En 3 meses, se había acostumbrado tanto a la presencia de Gabriela en su vida que cualquier amenaza a esa estabilidad lo dejaba ansioso. El doctor Enrique lo recibió en su amplio despacho, con vistas al Paseo de la Castellana. Sobre su mesa había una carpeta amarilla con el nombre de Gabriela escrito a mano. «Siéntate, Ricardo. Tengo noticias sobre el padre biológico de Gabriela». Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Ha aparecido?» «No exactamente, pero nuestras investigaciones lo han localizado». El doctor Enrique abrió la carpeta y consultó algunos documentos. Joaquín Silva, 41 años, actualmente trabajando como peón de albañil en Altea, en la costa de Alicante. La información flotó en el aire durante unos segundos, mientras Ricardo procesaba lo que eso significaba. «¿Sabe que lo estamos buscando?» «Todavía no, pero Ricardo, necesito que entiendas la situación legal. Para que la adopción de Gabriela se finalice sin complicaciones futuras, necesitamos la renuncia formal de sus derechos paternos. Si no lo conseguimos, el proceso se vuelve mucho más complejo y largo. Y si no quiere firmar, esa es la cuestión. Por ley, él tiene derechos sobre su hija, aunque la haya abandonado. Si decide reclamar esos derechos, puede complicar todo el proceso. Por otro lado, si firma voluntariamente la renuncia, el camino queda libre para la adopción plena». Ricardo se recostó en la silla, sintiendo el peso de la responsabilidad. La idea de que un extraño que había abandonado a Gabriela pudiera tener algún poder sobre su futuro le molestaba profundamente. «¿Cuál es tu recomendación?», preguntó. «Creo que debemos contactar con él, ir a Altea, hablar con él, entender sus intenciones. Si realmente no tiene interés en asumir la paternidad, puede que acepte firmar la renuncia sin problemas. Pero debo advertirte, esto puede ser emocionalmente complejo tanto para ti como para Gabriela. Gabriela necesita saberlo». El doctor Enrique consideró la pregunta cuidadosamente. «Tendrá que saberlo en algún momento. La cuestión es cuándo y cómo. Mi sugerencia es que primero contactes tú con el padre, veas cuál es la situación y después decidimos cómo abordar el asunto con ella». Aquella noche, Ricardo llegó a casa más tarde de lo habitual. Encontró a Gabriela en el salón, haciendo los deberes en la mesa de centro mientras veía unos dibujos animados. La escena doméstica y tranquila contrastaba con la turbulencia en sus pensamientos. «Hola, papá», dijo, corriendo a abrazarlo. En los últimos meses, había empezado a llamarlo papá de forma natural, sin ceremonia ni vacilación. El abrazo apretado de ella hizo que Ricardo se preguntara si estaba tomando la decisión correcta al buscar a Joaquín. Una parte de él quería simplemente dejar el pasado enterrado, proteger a Gabriela de cualquier posibilidad de rechazo adicional. Pero la parte racional sabía que resolver la cuestión legal era lo mejor para su futuro. «¿Qué tal el cole hoy?», preguntó, sentándose a su lado en el sofá. «La profe Marcia ha dicho que estoy mejorando mucho en mates», respondió Gabriela entusiasmada. «Y mira lo que te he dibujado». Le mostró un dibujo de colores, una casa amarilla con ventanas azules, un hombre alto y una niña pequeña de la mano en el jardín. En la parte superior de la hoja, con letras cuidadas, estaba escrito «Mi familia». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Es muy bonito. Lo voy a poner en la nevera. El hombre eres tú.
explicó Gabriela señalando la figura masculina del dibujo. Y esa soy yo. Y mira, he dibujado un perro también. ¿Crees que algún día podremos tener un perro? Puede ser, respondió Ricardo, todavía estudiando el dibujo. En la simplicidad del arte infantil había una felicidad pura que no quería ver amenazada. El fin de semana siguiente, Ricardo decidió hacer el viaje a Altea. Le dijo a Gabriela que tenía un compromiso de trabajo y la dejó con doña Concepción, que se había convertido en una especie de abuela adoptiva para la niña. El viaje en coche hasta la costa duró unas 4 horas. Ricardo condujo en silencio, ensayando mentalmente cómo abordaría a Joaquín, qué palabras usaría, cómo explicaría la situación sin sonar acusador. Sabía que estaba a punto de encontrarse con el hombre que había abandonado a Gabriela y tuvo que controlar sus propios sentimientos de rabia para concentrarse en el objetivo principal, el bienestar de ella. Altea estaba en un final de septiembre menos concurrido, en el intervalo entre las vacaciones de verano y la temporada alta. Las playas tenían algunos turistas, pero la ciudad mantenía un ritmo más tranquilo. Ricardo usó la información que el doctor Enrique había conseguido para localizar la obra donde trabajaba Joaquín. Era una construcción residencial en una urbanización cerca de la playa, un proyecto que contrastaba con las casas sencillas de los residentes locales. Encontró a Joaquín durante la hora del almuerzo, sentado a la sombra de un árbol con otros trabajadores, comiendo de una fiambrera y bebiendo un refresco. Ricardo lo reconoció de inmediato. Había una semejanza inconfundible con Gabriela en los ojos y en la forma del rostro, aunque Joaquín parecía mayor de sus 41 años, con el pelo ya canoso y las manos marcadas por el trabajo pesado. ¿Eres Joaquín Silva?, preguntó Ricardo acercándose al grupo. Joaquín levantó la vista, claramente sorprendido de que un hombre de traje y corbata se le acercara en ese ambiente. «Soy yo. ¿Por qué?» «Necesito hablar contigo sobre tu hija, Gabriela». La expresión de Joaquín cambió por completo. El tenedor con comida se detuvo a medio camino de su boca y miró a Ricardo con una mezcla de miedo y culpa. «No tengo ninguna hija», dijo en voz baja pero sin convicción. «Sí que la tienes. Gabriela Silva de los Santos, 7 años. Tú, hija con Marcia Santos». Joaquín dejó la fiambrera y se levantó lentamente. Los otros trabajadores notaron la tensión y se apartaron discretamente, dando espacio para la conversación. «¿Qué quieres?», preguntó Joaquín, con la voz temblando ligeramente. «¿Hablar? ¿Puedes darme unos minutos?». Joaquín dudó. Luego le hizo un gesto a Ricardo para que lo acompañara a un lugar más apartado, lejos de los curiosos. Caminaron hasta un pequeño muelle de pescadores, donde se sentaron en bancos de madera desgastada. «¿Cómo está?», preguntó Joaquín sin mirar directamente a Ricardo. «Está bien. Vive conmigo desde hace 3 meses». «¿Conmigo? ¿Quién eres tú?». Ricardo explicó toda la historia. El encuentro en el restaurante, cómo Gabriela había llegado hasta él, la vida que habían construido juntos y su deseo de adoptarla oficialmente. Joaquín escuchó en silencio, ocasionalmente asintiendo o pasándose las manos por la cara. «¿Ella ha hablado de mí?», preguntó cuando Ricardo terminó. «Algunas veces. Recuerda que te fuiste cuando era pequeña». Joaquín cerró los ojos y se quedó callado varios minutos. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de dolor. «Yo no sabía cuidarla. Después de que Marcia muriera, yo no podía ni cuidarme a mí mismo. Bebía demasiado. Lloraba. Todas las noches no conseguía trabajar bien. Gabriela se quedaba mirándome con esos ojos grandes, esperando que yo supiera qué hacer, pero yo no sabía nada». «¿Y por eso te fuiste?». «Por eso huí», corrigió Joaquín. «Huí como un cobarde. Pensé que estaría mejor sin mí que con un padre que no servía para nada. Pero pienso en ella todos los días, todos los santos días». Ricardo sintió que su rabia inicial se transformaba en algo más complejo. No era compasión exactamente, sino una comprensión de que la situación tenía más matices de lo que había imaginado. «¿Por qué no intentaste buscarla después?». «Porque tenía miedo», respondió Joaquín con una honestidad brutal.
Miedo de descubrir que lo estaba pasando mal por mi culpa. Miedo de que me odiara. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía. ¿Cómo iba a explicarle 2 años de abandono? No te odia, dijo Ricardo. Habla de ti sin rabia, con tristeza, pero sin rabia. Joaquín comenzó a llorar en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro quemado por el sol. Era tan pequeñita y tan lista, igual que su madre. Todavía lo es, y sigue siendo lista. Le va muy bien en el colegio. ¿Un buen colegio? Muy bueno, y es feliz. Tiene amigos, tiene una casa, tiene a alguien que la cuida. Joaquín miró a Ricardo por primera vez desde que se habían sentado. ¿La quieres de verdad? ¿No es solo pena? La quiero más que a nada en el mundo, respondió Ricardo sin dudar. Ha cambiado mi vida por completo. Me ha enseñado lo que es ser padre, lo que es amar a alguien sin condiciones. Ya no podría vivir sin ella. ¿Y ella? ¿Te quiere a ti? Creo que sí. Me llama papá. Joaquín sonrió con tristeza. Siempre quiso un padre que valiera la pena. Yo nunca pude ser eso para ella. Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos, observando los barcos de pesca mecerse en el agua. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Joaquín finalmente. Ricardo sacó del bolsillo los documentos que el doctor Enrique había preparado. Para poder adoptar a Gabriela oficialmente, necesito que renuncies a tus derechos paternos. Es una formalidad legal, pero importante para su futuro. Joaquín cogió los papeles y los examinó sin poder entender del todo el lenguaje jurídico. Si firmo esto, ¿dejará de ser mi hija? Legalmente sí. Pero Joaquín, Ricardo eligió las palabras. Con cuidado. Tú mismo has dicho que no podías ser un padre para ella. Ahora hay alguien que puede, alguien que quiere, y que la amará y cuidará por el resto de su vida. ¿Y si quiero verla? ¿Algún día? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. No había considerado esa posibilidad. No lo sé. Tendría que hablarlo con ella primero, ver cómo se siente al respecto. Pero ahora, lo más importante es darle la estabilidad que necesita. Joaquín dobló los documentos y los guardó en el bolsillo de su camisa de trabajo. ¿Puedo pensarlo un poco? Claro, pero Joaquín, Ricardo se levantó para irse. Piensa también en lo que es mejor para ella, no en lo que es más fácil para ti. El viaje de vuelta a Madrid fue largo y contemplativo. Ricardo se sentía emocionalmente agotado por la conversación. Joaquín no era el monstruo que había imaginado, sino un hombre roto, que había tomado malas decisiones en un momento de profundo dolor. Eso hacía la situación más compleja, pero no menos necesaria de resolver. 3 días después, Joaquín apareció en el despacho del doctor Enrique en Madrid. Llevaba la mejor ropa que tenía, pero aún así desentonaba en el elegante ambiente del bufete de abogados. «He venido a firmar los papeles», dijo simplemente. El doctor Enrique lo recibió profesionalmente, explicando cada documento y sus implicaciones legales. Cuando llegaron al final del proceso, Joaquín preguntó si podía escribir una carta para Gabriela. «No hace falta que se la entreguen ahora», aclaró, «sino cuando sea mayor, cuando entienda mejor las cosas. Quiero que sepa que no la abandoné porque no la quisiera. La abandoné porque la quería, pero no sabía cómo demostrarlo». El doctor Enrique accedió a guardar la carta junto con los documentos del proceso. Aquella noche, Ricardo llegó a casa con una mezcla de alivio y melancolía. La cuestión legal estaba resuelta, pero ahora tenía que decidir qué contarle a Gabriela. La encontró en la cocina, ayudando a doña Concepción a preparar la cena. Se había convertido en una pequeña chef asistente, siempre curiosa sobre ingredientes y recetas. «Papá, doña Concepción me está enseñando a hacer crema de chocolate», anunció animadamente. «¿Puedo hacerte un poco después de cenar?» «Claro», respondió Ricardo, observándola remover la olla con total concentración. Más tarde, cuando estaban solos en el salón, Ricardo decidió abordar el asunto con cuidado. «Gabriela, ¿te acuerdas de tu padre de antes?» La pregunta hizo que dejara de jugar con los legos que él le había comprado. «Un poquito, ¿por qué?» «Solo quería saber si piensas en él a veces». Gabriela consideró la pregunta seriamente. «A veces.
Pero no me pongo triste pensando en él. Me pongo triste pensando en mamá, pero él, no sé, es como si fuera una persona que conocí hace mucho tiempo. ¿Y si un día supieras dónde está? ¿Te gustaría verlo? No sé, respondió honestamente. Creo que no. Me dejó cuando lo necesitaba, ¿no? Ahora te tengo a ti. Tú nunca me vas a dejar. La simplicidad de la respuesta conmovió profundamente a Ricardo. Para Gabriela la cuestión era clara. Joaquín formaba parte de un pasado doloroso que había superado. Ricardo era su presente y su futuro. Nunca te voy a dejar, confirmó, atrayéndola hacia sí en un abrazo. 2 semanas después, el doctor Enrique llamó con la noticia que Ricardo estaba esperando. El proceso de adopción estaba listo para la fase final. La renuncia de Joaquín había sido aceptada por el tribunal, y ahora solo necesitaban esperar la fecha de la audiencia final. Probablemente será el mes que viene, informó el doctor Enrique. ¿Y Ricardo? La jueza quiere hablar con Gabriela antes de tomar la decisión final. Es el procedimiento estándar en casos de adopción. La noticia puso nervioso a Ricardo. La idea de que Gabriela fuera interrogada por una jueza sobre su decisión de ser adoptada le preocupaba. ¿Qué le va a preguntar la jueza? Nada muy complejo. Principalmente si está feliz, si quiere quedarse contigo, ese tipo de cosas. Pero, Ricardo, tienes que preparar a Gabriela para este momento. Necesita entender lo que está pasando. Aquella noche Ricardo decidió explicárselo todo a Gabriela. Se sentaron en su habitación, en el sillón, donde solía leerle cuentos antes de dormir. Gabriela, ¿recuerdas cuando te dije que íbamos a tener que arreglar unos papeles para que te quedaras aquí oficialmente? Me acuerdo. Pues ha llegado el momento. Hay una jueza que quiere hablar contigo sobre eso. Y después, si todo sale bien, serás oficialmente mi hija. Para siempre. Los ojos de Gabriela se iluminaron. ¿En serio? ¿Voy a ser tu hija de verdad? Ya eres mi hija de verdad, corrigió Ricardo. Pero esto será también en el papel. Tu nombre será igual que el mío. Gabriela Silva Mendoza. Gabriela Silva Mendoza, repitió, probando cómo sonaba. Me gusta. ¿Y la jueza me va a hacer preguntas? Sí, pero son preguntas fáciles. Solo quiere asegurarse de que estás feliz y de que quieres quedarte conmigo. Claro que quiero quedarme contigo, exclamó Gabriela. Eres el mejor padre del mundo. En la semana previa a la audiencia, Ricardo no pudo concentrarse bien en el trabajo. Su mente estaba constantemente pensando en lo que pasaría en el juzgado. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si la jueza decidía que él no era adecuado? ¿Y si Gabriela se ponía nerviosa y decía algo que se interpretara negativamente? Doña Concepción, al notar su ansiedad, habló con él en la cocina mientras preparaba el desayuno. Señor Ricardo, está usted más nervioso que un novio antes de la boda. Relájese, hombre. Cualquiera con ojos en la cara ve que ustedes dos se quieren de verdad. ¿Y si algo sale mal? No va a salir mal. Esa niña florece como un girasol al sol cuando está cerca de usted. Y usted, que vivía aquí como alma en pena, ahora va por la casa tarareando bajito. Eso ya es una familia desde hace mucho tiempo. Ahora solo falta que el papel lo haga oficial. La mañana de la audiencia llegó en un día soleado de octubre. Ricardo se puso su mejor traje y Gabriela llevó un vestido azul que habían comprado especialmente para la ocasión. De camino a los juzgados, ella le sujetaba la mano con fuerza. «Papá, ¿crees que le gustaré a la jueza? Le vas a encantar. Es imposible no quererte». Los juzgados de Plaza de Castilla eran un edificio imponente, lleno de pasillos y gente yendo y viniendo con documentos. El doctor Enrique los encontró en la entrada y los acompañó a la sala de la audiencia. La jueza, la doctora Elena Márquez, era una mujer de mediana edad con el pelo canoso y una sonrisa amable. Su despacho era menos intimidante de lo que Ricardo había imaginado, con algunas plantas y libros que lo hacían más acogedor. «Así que tú eres Gabriela», dijo, señalando una silla cerca de su mesa. «¿Puedes sentarte aquí cerquita de mí?» Gabriela obedeció, un poco tímida pero sin miedo.
Ricardo se sentó un poco más lejos, junto con el doctor Enrique. «Gabriela, ¿sabes por qué estás aquí hoy?», preguntó la doctora Elena con voz suave. «Sí, para que el señor Ricardo sea mi padre de verdad, también en el papel. ¿Y tú quieres que él sea tu padre?». «Quiero. Ya es mi padre desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a tener el mismo apellido». La jueza sonrió. «Cuéntame cómo es tu vida con Ricardo». Durante 20 minutos, Gabriela contó su rutina: el colegio, los fines de semana en el parque, los cuentos que Ricardo le leía antes de dormir, cómo doña Concepción se había convertido en una abuela especial, los planes que tenían de adoptar un perro. «¿Y eres feliz?», preguntó la doctora Elena al final. «Muy feliz. Antes no tenía una casa de verdad, no. Tenía a nadie que me cuidara. Ahora tengo todo eso y tengo un padre que me quiere». «¿Cómo sabes que te quiere?», Gabriela pensó un momento. «Porque cuando me pongo mala, se preocupa. Cuando cuento un chiste malo, se ríe igual. Y cuando tengo pesadillas, viene a mi cuarto y se queda conmigo hasta que me vuelvo a dormir». «Eso es de padre que quiere, ¿no?». La simplicidad y sinceridad de la respuesta conmovieron a todos en la sala. La doctora Elena le hizo algunas preguntas a Ricardo sobre sus motivaciones y planes futuros, pero estaba claro que su decisión ya estaba tomada. «Bien», dijo finalmente, «raramente he visto un caso donde sea tan obvio que padre e hija se encontraron exactamente cuando se necesitaban el uno al otro. Ricardo, está usted oficialmente autorizado a adoptar a Gabriela Silva de los Santos, que pasará a llamarse Gabriela Silva Mendoza». Golpeó el mazo y luego se levantó para estrecharles la mano a ambos. «Enhorabuena a la nueva familia». Fuera del juzgado, Gabriela corrió hacia Ricardo y se lanzó a sus brazos. «Ahora soy tu hija de verdad». «Siempre has sido mi hija de verdad», respondió él, girando con ella en el chimosinsetonidas aire. «Ahora todo el mundo lo sabe también». Aquella noche hicieron una pequeña fiesta en casa. El doctor Enrique, doña Concepción y algunos amigos cercanos de Ricardo se reunieron para celebrarlo. Gabriela llevaba una tarjeta de identificación improvisada donde había escrito «Hija oficial de Ricardo», y no paraba de enseñársela a todos los presentes. Cuando los invitados se fueron y Gabriela finalmente se fue a dormir, Ricardo se sentó en la terraza del apartamento, mirando la ciudad allá abajo. Pensó en el viaje que habían hecho hasta allí, desde la pregunta inesperada de una niña hambrienta en el restaurante hasta ese momento de plenitud familiar. Recordó a Joaquín, esperando que hubiera encontrado algo de paz al saber que había hecho lo correcto por Gabriela. Pensó en cómo su vida había cambiado por completo, cómo había descubierto una capacidad de amar que ni siquiera sabía que poseía. Desde su habitación llegó una voz baja. «Papá, ¿estás ahí?». «Estoy aquí», respondió entrando en la habitación. «¿No puedes dormir?». «Sí que puedo. Solo quería darte las gracias». «¿Gracias por qué?». «Por haberme dejado sentar en tu mesa aquella noche, por haberme traído a casa, por convertirte en mi padre». Ricardo le besó la frente y le arregló la manta. «Gracias a ti por haber tenido el valor de preguntarme si podías cenar conmigo. Cambiaste mi vida para mejor». «Nos cambiamos la vida el uno al otro», dijo Gabriela, ya somnolienta. «Es verdad. Ahora duerme, hija mía». «Buenas noches, papá». «Buenas noches, Gabriela». Mientras ella se dormía, Ricardo se quedó unos minutos más observándola. Mañana sería un día normal, colegio, trabajo, rutinas familiares. Pero sería el primer día en que ella sería oficialmente su hija, y sabía que cada día a partir de entonces sería una oportunidad para honrar la confianza que una niña valiente había depositado en él aquella lejana noche en el restaurante, cuando dos soledades se encontraron y descubrieron que juntas podían formar una familia de verdad. Había pasado un año desde aquella memorable audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla. Gabriela Silva Mendoza, ahora con 8 años cumplidos, había crecido no solo en altura, sino en confianza, alegría y en una seguridad emocional que irradiaba de cada uno de sus movimientos. Sus ojos, que un día habían cargado con el peso de la incertidumbre y el miedo,
ahora brillaban con la luz de una niña que sabía exactamente a dónde pertenecía. Aquella mañana de sábado se despertó antes que el despertador, como siempre hacía cuando tenía algo especial planeado. Hoy no era un día cualquiera, era el primer aniversario de la adopción oficial, una fecha que habían decidido celebrar como el día de nuestra familia. Y lo que era más importante, también era el día en que finalmente irían a la perrera a elegir el perro que se habían prometido meses atrás. Ricardo se despertó con el olor a café recién hecho en la cocina y el sonido bajito de Gabriela hablando con doña Concepción. En algún momento durante ese año había dejado de despertarse solo. Incluso cuando Gabriela no entraba físicamente en su habitación por la mañana, su presencia era palpable en toda la casa. Sus dibujos en la nevera, los libros esparcidos por el salón, el sonido de su risa resonando por los pasillos que antes vivían en silencio. «Buenos días, papá». Gabriela prácticamente saltó sobre él cuando apareció en el salón, ya vestida y peinada. «Doña Concepción ha hecho tortitas especiales para nuestro día». «Buenos días, princesa», respondió Ricardo, recibiendo el fuerte abrazo que se había convertido en su forma favorita de empezar cualquier día. «¿Has madrugado hoy?» «Es que he soñado con el perrito. Era un Golden Retriever como el de la peli que vimos, y tenía un nombre, Benito». Ricardo se rió. En los últimos meses, Gabriela había soñado con perros de todas las razas, colores y tamaños. Cada sueño venía acompañado de nombres cuidadosamente elegidos y características detalladas que anotaba en un cuadernito especial. Durante el desayuno, mientras comían las tortitas de doña Concepción cubiertas de miel y fruta, Ricardo observaba a su hija planificar el día con entusiasmo. Había preparado una lista de preguntas para hacer en la perrera, había investigado sobre el cuidado de los animales, e incluso había dibujado cómo sería el rincón de la futura mascota en el apartamento. «Papá, ¿crees que le gustaré al perro la primera vez que me vea?» «Estoy seguro de que sí», respondió Ricardo. «Tienes un don especial para hacer que cualquiera se enamore de ti». La respuesta hizo sonreír a Gabriela, pero luego su rostro se puso pensativo. «¿Sabes en qué estaba pensando esta mañana?» «¿En qué? ¿Te acuerdas de aquella noche en el restaurante cuando te pregunté si podía cenar contigo?» Ricardo asintió. Aquella noche se había convertido en una especie de hito en sus conversaciones, un punto de referencia al que ambos volvían ocasionalmente, como si fuera importante recordar cómo había empezado todo. «Me acuerdo. ¿Por qué piensas en eso?» «Porque ayer en el cole la profe nos pidió a toda la clase que habláramos de un momento que nos cambió la vida, y yo hablé de esa noche». Gabriela hizo una pausa, comiendo un trozo de tortita. «Entonces Mariana me preguntó si tuve miedo cuando entré en el restaurante, y le dije que sí. Pero luego pensé, si no hubiera tenido valor ese día, nunca nos habríamos conocido». La observación conmovió profundamente a Ricardo. «¿Y te arrepientes de haber tenido valor?» «Nunca», exclamó Gabriela. «Fue lo mejor que he hecho en mi vida, pero a veces pienso, ¿y si me hubieras dicho que no? ¿Y si me hubieras echado?» Ricardo dejó de comer y la miró directamente. «¿Quieres saber una cosa? Nunca te lo he contado, pero esa noche, antes de que aparecieras, me sentía la persona más sola del mundo. Acababa de mirar el plato de comida enfriándose y pensar que esa era mi vida. Todo caro, todo bonito, pero vacío. ¿En serio? ¿En serio? Así que cuando llegaste e hiciste esa pregunta, fue como si el universo me hubiera enviado exactamente a la persona que necesitaba conocer. No me salvaste solo porque necesitaras ayuda. Me salvaste porque yo también necesitaba ayuda, solo que ni siquiera lo sabía». Gabriela se quedó callada unos minutos procesando esa información. «¿Entonces nos salvamos el uno al otro?» «Exactamente eso». Después del desayuno, se arreglaron para salir. Ricardo se puso ropa informal, vaqueros y un polo, algo que jamás se habría puesto un sábado antes de que Gabriela apareciera en su vida. Ella había transformado no solo sus prioridades, sino también su relación con el tiempo libre. Los fines de semana ya no eran periodos vacíos,
para ser llenados con trabajo. Eran oportunidades para crear recuerdos. La protectora de animales estaba en la zona sur de Madrid, una instalación amplia y bien cuidada, especializada en rescatar y cuidar animales abandonados. Gabriela había insistido en que eligieran un perro que también necesitara una familia, demostrando una empatía que nunca dejaba de sorprender a Ricardo. Bienvenidos al refugio de Los Ángeles, los recibió en la entrada la voluntaria María Fernanda. Deben ser Ricardo y Gabriela. Hablamos por teléfono ayer. Así es, confirmó Ricardo. Gabriela está ansiosa por conocer a los perros. ¡Qué bien! ¿Empezamos con los cachorritos o prefieren ver también a los perros más mayores? Todos, respondió Gabriela sin dudar. Quiero conocerlos a todos. La siguiente hora fue una verdadera sesión de terapia canina. Gabriela se sentó en el suelo de cada jaula, dejó que cada perro la oliera, habló con ellos en voz baja y analizó sus personalidades con la seriedad de una experta en comportamiento animal. Fue al llegar a la jaula del fondo cuando se detuvo. Allí estaba un perro de tamaño mediano, con pelaje dorado y ojos marrones, sentado tranquilamente en un rincón. Era claramente mayor que los cachorros. María Fernanda explicó que tenía unos 3 años, y había algo en su postura que sugería una dignidad silenciosa. «¿Cuál es su historia?», preguntó Gabriela, acercándose a la reja. «Este es Thor. Llegó aquí hace 6 meses. Su dueño anterior tuvo que mudarse a otro país y no pudo llevárselo. Es muy dócil, ya está adiestrado, es genial con los niños, pero la gente siempre elige a los cachorritos». Gabriela abrió la jaula y se sentó en el suelo. Thor se acercó despacio, le olió la mano y luego se tumbó a su lado, apoyando la cabeza en el regazo de la niña. Fue un momento de conexión instantánea que hizo sonreír a Ricardo. «Creo que hemos encontrado a nuestro perro», dijo. «Es perfecto», asintió Gabriela, acariciando la cabeza de Thor. «Él también está buscando una familia nueva igual que yo». Los papeles de la adopción, esta vez de Thor, se rellenaron rápidamente. María Fernanda se emocionó visiblemente al ver la conexión entre la niña y el perro. «Le han salvado la vida», le dijo a Ricardo mientras Gabriela jugaba con Thor fuera. «Los perros mayores rara vez consiguen que los adopten. Se habría quedado aquí para siempre». En realidad, Ricardo observó a su hija enseñándole trucos al nuevo miembro de la familia. «Creo que es él quien nos ha salvado a nosotros». Gabriela quería mucho un hermano. De vuelta a casa, Thor se adaptó inmediatamente al apartamento, como si siempre hubiera vivido allí. Gabriela pasó el resto de la tarde enseñándole cada habitación, explicándole las reglas de la casa y presentándoselo a doña Concepción, que se enamoró al instante del nietecito de 4 patas. «Ahora nuestra familia está completa», anunció Gabriela durante la cena, con Thor tumbado a sus pies. «Estoy yo, estás tú, está doña Concepción, que es como una abuela, y está Thor, que es mi hermano perro». Aquella noche, después de que Gabriela se fuera a dormir, con Thor instalado en una camita nueva al lado de la suya, Ricardo se sentó en la terraza del apartamento, reflexionando sobre el año que había pasado. Los cambios en su vida eran visibles en cada rincón de la casa. Fotos de Gabriela en las paredes, juguetes organizados en cestas de colores, una estantería entera dedicada a los libros infantiles, y ahora los accesorios de Thor esparcidos por el salón. Pero las transformaciones más profundas eran invisibles. Ricardo había descubierto que el verdadero éxito no se medía en cifras de informes financieros, sino en la sonrisa de su hija cuando llegaba del colegio. Había aprendido que el liderazgo no consistía solo en dirigir equipos, sino en ser el tipo de ejemplo que una niña pudiera seguir. Y sobre todo, había entendido que el amor no era un sentimiento que encontrabas ya hecho. Era algo que construías todos los días a través de pequeños gestos, paciencia infinita y el valor de poner a otra persona siempre en primer lugar. Unos meses después, en una tarde soleada de primavera, Ricardo recibió una llamada inesperada en su oficina. «Señor Mendoza, le llamo del Colegio San Benito. Gabriela está bien, pero nos gustaría que viniera. Hay algo que a ella le gustaría enseñarle».
El corazón de Ricardo se aceleró, pero la secretaria lo tranquilizó rápidamente. «Es algo bueno, señor. Muy bueno». Cuando llegó al colegio, encontró a Gabriela en el despacho de la directora, prácticamente saltando de ansiedad, sosteniendo un pequeño diploma. «Papá, he ganado el premio a la mejor alumna de segundo». La directora, la señora Carmen Silva, explicó que Gabriela había destacado no solo por sus excelentes notas, sino por la forma en que ayudaba a los compañeros con dificultades, su participación en proyectos de solidaridad del colegio y su redacción sobre la familia, que había conmovido profundamente a todos los profesores. «¿Puedo leerte mi redacción?», preguntó Gabriela, ya desdoblando una hoja de papel. «Claro». Con voz clara y orgullosa leyó: «Mi familia es especial porque fue elegida, no nacida. Mi padre me encontró cuando yo más necesitaba un papá, y yo lo encontré a él cuando él más necesitaba una hija. Nos enseñamos que la familia no es solo quien tiene la misma sangre, sino quien tiene el mismo amor. Y nuestro amor es tan grande que hasta sobró un poco para Thor, nuestro perro. Aprendí que cuando dos personas se cuidan de verdad, se convierten en familia. Y cuando una familia abre el corazón, siempre cabe más gente dentro». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En la simplicidad de las palabras de su hija había una sabiduría sobre el amor y el sentimiento de pertenencia que muchos adultos tardan toda una vida en comprender. Aquella noche hicieron una pequeña celebración en casa. Doña Concepción preparó la tarta favorita de Gabriela, chocolate con fresas, y cenaron en la terraza viendo el sol ponerse sobre Madrid. Thor dormía tranquilamente al lado de la mesa, ya completamente integrado en la rutina familiar. «Papá», dijo Gabriela, jugando con el diploma, «¿te acuerdas de cuando me preguntaste qué quería ser de mayor?» «Me acuerdo. Dijiste que todavía lo estabas pensando. Ahora lo sé. Quiero ayudar a niños como era yo antes. Quiero trabajar en un sitio que cuide de niños que no tienen familia, como una asistente social. Sí, eso, o en un colegio especial, o en un sitio que te enseña a los padres a ser padres». Hizo una pausa pensando, porque hay muchos niños perdidos por ahí, y hay muchos adultos como tú que saben cuidar pero no tienen niños a los que cuidar. Yo quiero juntar a ese tipo de gente. La madurez de la observación impresionó a Ricardo. Gabriela había transformado su propia experiencia de abandono y rechazo en compasión y deseo de ayudar a otras personas. ¿Crees que seré buena en eso? Creo que serás excelente en eso. Tienes el corazón adecuado para ayudar a la gente. Cuando llegó diciembre, Ricardo y Gabriela decidieron hacer algo especial para marcar el final de ese año transformador. Volvieron al Villadoro, el restaurante donde todo había comenzado. El maître los reconoció de inmediato. «Señor Mendoza, ¿cómo están?» «Estamos muy bien, Carlos. Esta es mi hija, Gabriela». «¿La misma niña?» «La misma», sonrió Ricardo, «solo que ahora es oficialmente mi hija». Los condujeron a la misma mesa donde se habían sentado aquella memorable noche 18 meses atrás. El restaurante estaba decorado para Navidad, con luces doradas que creaban un ambiente aún más acogedor. «Es raro estar aquí otra vez», observó Gabriela, mirando a su alrededor. «Parece que fue hace mucho tiempo y ayer al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes?» «Feliz y un poco orgullosa también, porque fui valiente ese día». Durante la cena, recordaron el viaje que habían hecho juntos, los primeros días nerviosos, los descubrimientos mutuos, los desafíos del proceso de adopción, las pequeñas victorias cotidianas que habían construido su familia. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta un poco tonta?» «Puedes. Si pudieras volver atrás en el tiempo y cambiar algo de nuestra historia, ¿lo cambiarías?» Ricardo consideró la pregunta seriamente. Había sido un camino difícil en muchos momentos. Las incertidumbres legales, los miedos sobre su idoneidad como padre, las noches en vela cuando Gabriela tenía pesadillas, los momentos de duda sobre si estaba tomando las decisiones correctas. «No cambiaría nada», respondió finalmente, «porque todo lo que pasamos juntos hizo que llegáramos exactamente a donde debíamos estar. Yo tampoco cambiaría nada.
Ni siquiera los días difíciles porque nos hicieron estar más unidos. Cuando terminaron la cena, el camarero trajo un postre especial, un petit four con una pequeña vela. ¿Qué es esto?, preguntó Gabriela. El personal de cocina ha querido celebrar el aniversario de su familia. La historia de ustedes dos es famosa aquí en el restaurante. Gabriela pidió un deseo en silencio y sopló la vela. He pedido que siempre seamos así de felices. Siempre, prometió Ricardo. Cuando salieron del restaurante esa noche, caminaron lentamente hasta el coche, disfrutando del aire fresco de diciembre. La calle estaba animada con las compras de Navidad, familias paseando, parejas de novios. Era la vida normal de una gran ciudad, pero para Ricardo y Gabriela también era una celebración silenciosa de haber encontrado su lugar en el mundo. ¿Papá? Sí. Gracias por haberme dejado sentar en tu mesa aquella noche. Gracias a ti por haber tenido el valor de preguntar. Nos hicimos mucho bien el uno al otro, ¿verdad? Nos hicimos el mayor bien que podíamos hacernos el uno al otro, asintió Ricardo. Nos encontramos. De camino a casa, con Gabriela durmiendo en el asiento de al lado y Thor probablemente esperándolos ansioso, Ricardo condujo por las calles iluminadas de Madrid, pensando en cómo una sola pregunta había cambiado dos vidas para siempre. ¿Puedo cenar contigo, papá? No había sido solo una petición de comida o compañía, había sido un clamor por amor, pertenencia y una segunda oportunidad. Y había sido respondido de la única forma posible, con el corazón completamente abierto. Cuando llegaron a casa, Ricardo llevó a Gabriela dormida en brazos hasta su habitación, la ayudó a cambiarse de ropa sin despertarla del todo y la arropó con cuidado. Thor saltó a su camita, dio 3 vueltas y se acomodó para dormir. «Buenas noches, hija mía», susurró Ricardo besándole la frente. «Buenas noches, papá», murmuró ella en respuesta, ya medio dormida. «Te quiero. Yo también te quiero». Y mientras apagaba la luz de la habitación, Ricardo supo que esas 3 pequeñas palabras contenían toda la transformación, toda la gratitud y toda la felicidad que 2 almas solitarias podían encontrar cuando decidían abrirse al amor verdadero. Afuera, Madrid continuaba su frenética vida nocturna, pero dentro de aquel apartamento que antes resonaba con soledad, una familia dormía en paz, completa y absolutamente segura de que pertenecían exactamente donde estaban. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Ricardo y Gabriela haya tocado profundamente sus corazones. Si esta historia de amor, valentía y segundas oportunidades ha despertado emociones en ustedes, dejen su like, suscríbanse a nuestro canal y cuéntenos en los comentarios qué momento los ha emocionado más. Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más profundo y hermoso del alma humana, mostrando que el amor puede transformar vidas y que la familia es mucho más que lazos de sangre. Es elección, es cuidado, es pertenencia. Los esperamos en el próximo episodio, con una nueva historia que promete tocarles el alma.